¿Por qué las personas llegan a tu vida? El budismo lo revela la vida desde la perspectiva del budismo. No es una serie de coincidencias sin sentido, sino una danza profundamente conectada en la que cada ser, cada experiencia y cada encuentro llegan a nosotros con un propósito más allá de lo aparente. Las personas que aparecen en nuestro camino no lo hacen por azar, sino porque traen consigo enseñanzas, espejos de nuestra propia mente, o incluso misiones kármicas que debemos comprender para avanzar espiritualmente. El budismo, al explorar la interdependencia de todos los fenómenos, Pratyasamutpada, nos enseña que nada surge de manera aislada. Cada acontecimiento, cada relación, cada cruce de caminos tiene una raíz, una condición y un fruto. Preguntarnos por qué las personas llegan a nuestra vida no es solo un ejercicio de curiosidad emocional, sino una puerta hacia el entendimiento profundo de nuestra existencia y de nuestro propio desarrollo espiritual. Desde los lazos kármicos que nos atan a experiencias pasadas, hasta los maestros disfrazados de desconocidos, el budismo ofrece una visión amplia y liberadora sobre el significado de cada encuentro humano. Este viaje interior nos invita a mirar más allá de lo superficial y reconocer en cada persona una oportunidad de transformación. A lo largo de este texto exploraremos, en 5 grandes apartados, cómo el budismo revela los motivos ocultos detrás de la llegada de personas a nuestra vida. Cada sección profundizará en un aspecto esencial de esta enseñanza: el karma compartido, los espejos de la mente, los maestros del sufrimiento, los vínculos de compasión y los guías hacia la iluminación. El karma compartido y la ley de causas y condiciones. Cuando hablamos de karma en el budismo, solemos imaginarlo como una especie de castigo o recompensa inevitable que nos persigue. Sin embargo, el verdadero sentido del karma va mucho más allá. Se trata de la ley natural de causa y efecto, la interconexión que hace que cada acción, pensamiento o palabra tenga un eco en el tejido de la realidad. El karma no es una sentencia externa, sino el resultado de nuestras propias elecciones pasadas que ahora florecen en circunstancias presentes. Las personas que llegan a nuestra vida están profundamente relacionadas con este principio. Cada encuentro, desde el más pasajero hasta el más duradero, se encuentra condicionado por semillas kármicas plantadas anteriormente. Puede que en otra vida hayamos tenido un lazo con esa persona, o que en esta misma vida hayamos sembrado una acción que ahora retorna como relación. El karma compartido actúa como un campo invisible en el que convergen nuestras experiencias y las de otros, atrayéndonos hacia quienes debemos conocer para aprender, sanar o incluso pagar deudas espirituales. Por ejemplo, alguien que aparece de repente para ayudarnos en un momento de dificultad puede estar respondiendo a un lazo kármico que tejimos tiempo atrás al ofrecer nosotros ayuda a otro ser. Del mismo modo, una relación conflictiva que nos desafía constantemente puede ser la expresión de una deuda pendiente o de una lección no aprendida en el pasado. El budismo nos invita a no rechazar estas conexiones, sino a mirarlas como oportunidades de purificación y crecimiento. Al observar la llegada de personas desde esta perspectiva, entendemos que nada es casualidad. Ese compañero de trabajo que despierta nuestra paciencia, ese amigo que nos inspira a ser mejores, o incluso ese enemigo que nos confronta con nuestras sombras, todos están ahí, porque existe una red de causas y condiciones que así lo dispuso. Reconocer esta verdad nos permite dejar de victimizarnos y empezar a asumir responsabilidad por nuestro propio camino espiritual. El karma compartido no significa que estemos atados irremediablemente a los mismos destinos. El budismo
También enseña que el karma puede ser transformado a través de la conciencia, la compasión y la práctica. Cuando alguien llega a nuestra vida, tenemos la posibilidad de responder de manera distinta a lo que hicimos en el pasado, rompiendo así ciclos de sufrimiento y sembrando nuevas causas para futuros encuentros más armoniosos. De esta forma, cada relación se convierte en un campo fértil para cultivar virtud, sabiduría y compasión. La ley de causas y condiciones también nos recuerda que somos co-creadores de nuestras experiencias. Las personas llegan no solo porque exista un karma pasado, sino también porque en el presente generamos vibraciones, intenciones y conductas que atraen ciertas energías y repelen otras. Si cultivamos amor y bondad, atraeremos seres que reflejen esas cualidades. Si alimentamos la ira o el egoísmo, inevitablemente veremos surgir en nuestro camino quienes activen esas mismas tendencias en nosotros. Por lo tanto, cada vez que alguien llega a tu vida, pregúntate, ¿qué semillas estoy cosechando en este encuentro? ¿Qué parte de mi karma compartido se manifiesta aquí? De esta manera, incluso las relaciones más difíciles se transforman en maestros silenciosos que nos guían hacia la liberación del sufrimiento. Nada es al azar. Cada encuentro tiene su raíz y su fruto. Si estás disfrutando de este viaje de autoconocimiento y deseas seguir explorando cómo el budismo revela los misterios de la vida y las relaciones, te invito a suscribirte a nuestro canal. Los espejos de la mente en las relaciones humanas. En el corazón del budismo encontramos una enseñanza profunda. El mundo externo no es más que un reflejo de nuestra propia mente. Lo que vemos en los demás, lo que sentimos en cada relación y lo que interpretamos en cada situación, no es algo independiente de nosotros, sino el eco de nuestro mundo interior. Cuando el Buda habló de la mente como el origen de todas las cosas, estaba revelando que no podemos separar lo que percibimos de lo que somos. Este principio es especialmente evidente en las relaciones humanas. Cada persona que llega a nuestra vida funciona como un espejo que refleja aspectos ocultos de nuestro propio ser. A veces, estos espejos nos muestran cualidades que hemos desarrollado: bondad, paciencia, generosidad. Otras veces nos confrontan con sombras que rechazamos: envidia, ira, orgullo, inseguridad. Y aunque puede ser doloroso mirarnos en esos reflejos, es ahí donde radica la mayor oportunidad de transformación espiritual. El reflejo de lo que amamos y lo que rechazamos. Cuando alguien entra en nuestra vida y sentimos admiración, respeto o amor por sus cualidades, en realidad estamos reconociendo algo que también existe en nosotros, aunque quizás en estado latente. La mente percibe aquello con lo que resuena. Por eso, si valoramos la compasión de alguien, es porque en nuestra propia naturaleza ya existe la semilla de la compasión. Si nos sentimos inspirados por la determinación de un amigo, es porque en nuestro interior también existe la capacidad de ser determinados. Los espejos positivos nos ayudan a despertar nuestro potencial oculto. En contraste, cuando alguien nos irrita, nos molesta o despierta rechazo, ese encuentro también es un espejo, pero en este caso, refleja partes de nuestra mente que no queremos aceptar. Si una persona nos parece arrogante y nos incomoda profundamente, tal vez sea porque nosotros mismos luchamos con el orgullo y no queremos reconocerlo. Si alguien nos genera celos, es porque dentro de nosotros aún existe apego y deseo de comparación. Estos espejos negativos son los más difíciles de aceptar, pero también los más valiosos, porque nos muestran con claridad dónde debemos trabajar para liberarnos del sufrimiento. El budismo enseña que la mente proyecta y luego reacciona a sus propias proyecciones. Vemos en los demás lo que nuestra mente ya contiene. De este modo, cada encuentro humano es un escenario en el que participamos como actores y espectadores al mismo tiempo. Esta comprensión nos invita a dejar de culpar a los demás por lo que sentimos
y empezar a observar nuestra propia mente. Relaciones como camino de autoconocimiento. La práctica budista no se limita a la meditación solitaria en un templo o en un bosque, se extiende a la vida diaria y sobre todo a nuestras interacciones con los demás. Cada relación se convierte en una práctica de atención plena. Cuando estamos con alguien, podemos observar qué emociones surgen en nosotros. Alegría, miedo, ansiedad, compasión. Esa observación nos revela aspectos de nuestro propio ser que quizás no reconoceríamos en soledad. Un maestro budista podría decir que las personas que llegan a tu vida son tus mejores instructores, porque sin necesidad de pronunciar palabras, te enseñan dónde estás en tu camino espiritual. Una conversación con un ser querido que despierta ternura puede mostrarnos cuánto hemos cultivado la empatía. Un conflicto con un colega que activa nuestra ira puede enseñarnos cuánta paciencia nos falta por desarrollar. Cada interacción es como un examen práctico de nuestras cualidades internas. El Buda nos animó a practicar el mindfulness, atención plena, en todo momento. Esto significa estar conscientes de lo que sentimos y pensamos, incluso en medio de las relaciones. Si alguien nos critica y sentimos rabia, en lugar de reaccionar ciegamente, podemos observar: esto es rabia, surge de mi apego al reconocimiento. No es culpa del otro, es una condición de mi mente. Ese simple acto de observación transforma la experiencia, porque nos libera de la esclavitud de la reacción automática y nos permite actuar con sabiduría. La proyección de nuestras heridas. Muchas veces, las relaciones humanas no solo reflejan nuestras virtudes o defectos, sino también nuestras heridas emocionales más profundas. Las personas llegan a nuestra vida para activar memorias ocultas, traumas no resueltos o carencias afectivas que necesitan ser sanadas. Por ejemplo, alguien que en la infancia sufrió rechazo o abandono puede sentir una sensibilidad extrema al percibir distancia en una relación adulta. El compañero, sin intención de dañar, activa esa herida y despierta emociones intensas. En este caso, la persona no está reaccionando al presente, sino al pasado no resuelto. El otro se convierte en un espejo que refleja la herida oculta en el corazón. El budismo nos enseña a mirar estas experiencias con compasión hacia nosotros mismos. En lugar de culpar al otro por lo que sentimos, podemos preguntarnos: ¿qué parte de mí está reaccionando? ¿Qué herida no he sanado? Al hacerlo, transformamos la relación en un espacio de sanación interior. El otro ya no es el enemigo, sino un espejo que nos ayuda a reconocer y abrazar nuestro dolor. Los espejos de la mente en la enseñanza budista. En los textos budistas encontramos historias que ilustran este principio. En una ocasión, el Buda explicó que la mente es como un pintor que crea imágenes en un lienzo. Todo lo que vemos es obra de nuestra propia mente. Cuando interactuamos con alguien, esa persona se convierte en parte de nuestro lienzo interior. Lo que proyectamos en él depende de nuestras tendencias kármicas y emocionales. Algunos maestros contemporáneos comparan las relaciones con un lago tranquilo. Si el lago está en calma, refleja claramente el cielo y las montañas. Pero si el lago está agitado, la imagen aparece distorsionada. Del mismo modo, si nuestra mente está agitada por el apego o la ira, veremos a las personas de forma distorsionada. Si nuestra mente está en calma y clara, veremos en los demás su verdadera naturaleza, seres en busca de felicidad igual que nosotros. La liberación a través de los espejos. El objetivo del budismo no es simplemente reconocer que los demás son espejos, sino usar ese conocimiento para liberarnos del sufrimiento. Cuando comprendemos que todo lo que nos molesta o inspira en los demás es un reflejo de nuestra propia mente, dejamos de luchar contra el mundo externo. En lugar de intentar cambiar a las personas para sentirnos mejor,
nos dedicamos a transformar nuestra mente. Si alguien nos irrita, no necesitamos que esa persona desaparezca de nuestra vida. Necesitamos observar la raíz de nuestra irritación. Si alguien nos inspira, no necesitamos aferrarnos a esa persona. Necesitamos cultivar en nosotros la cualidad que admiramos. Así, cada encuentro se convierte en un paso hacia la iluminación. El budismo habla de la vacuidad, shunyata, la idea de que nada tiene existencia independiente. Esto incluye las personas y las relaciones. No vemos a los demás tal como son, sino a través de nuestras proyecciones mentales. Al comprender esto, podemos soltar la rigidez de nuestros juicios y abrirnos a una visión más compasiva y liberadora. Ejemplos prácticos en la vida diaria. Una discusión en familia. Imagina que alguien en tu familia critica tus decisiones. Automáticamente sientes enojo. Si practicas atención plena, puedes reconocer que tu enojo surge porque deseas aprobación. El familiar es solo un espejo que revela tu apego a la validación externa. Un amigo generoso. Tienes un amigo que siempre ayuda a los demás. Te inspira y deseas ser como él. Ese sentimiento surge porque tu propia semilla de generosidad está lista para florecer. Tu amigo es un espejo que te muestra tu potencial. Un desconocido en la calle. Alguien te sonríe sin razón aparente y sientes alegría. Esa persona es un espejo que refleja tu capacidad de recibir y dar bondad incluso en encuentros fugaces. En todos estos casos, las personas no son el origen de tus emociones, sino el espejo que refleja lo que ya existe en tu interior. La práctica de mirar en el espejo. Para trabajar conscientemente con los espejos que las relaciones nos ofrecen, el budismo propone prácticas como meditación de atención plena, observar los pensamientos y emociones que surgen en interacción con otros, meditación de amor benevolente, meta, cultivar deseos de felicidad para los demás, incluso para quienes nos incomodan, reconociendo que todos son espejos de nuestra mente. Diario de relaciones conscientes. Anotar después de cada encuentro importante qué sentimos y qué nos reveló sobre nosotros mismos. Estas prácticas nos permiten transformar cada relación en un laboratorio espiritual, donde experimentamos con la mente, reconocemos nuestras sombras y cultivamos cualidades iluminadas. Conclusión de este tópico. Los espejos de la mente nos muestran que nadie llega a nuestra vida por casualidad. Cada persona es un reflejo que nos ayuda a conocernos mejor. Los que amamos nos inspiran a reconocer nuestro potencial. Los que rechazamos nos obligan a enfrentar nuestras sombras. Los que despiertan dolor nos muestran heridas que necesitan sanación. Y todos, sin excepción, nos conducen a mirar hacia adentro, donde reside la verdadera fuente de nuestro sufrimiento y también de nuestra liberación. Entender esto es liberador, porque nos permite ver que no estamos atrapados en las acciones de los demás, sino que tenemos el poder de transformar nuestra percepción. Cada encuentro humano se convierte en un espejo que, si lo usamos con sabiduría, nos acerca un poco más a la iluminación. Los maestros del sufrimiento. Cuando las personas difíciles son guías espirituales. En la visión budista, el sufrimiento no es un enemigo que deba ser rechazado a toda costa, sino una puerta hacia la comprensión profunda de la existencia. El propio Buda comenzó su camino espiritual al observar el sufrimiento humano, la vejez, la enfermedad y la muerte. Fue ese contacto con la verdad dolorosa de la vida lo que lo impulsó a buscar una salida que no dependiera de las circunstancias externas, sino de una transformación interior. Desde entonces, el budismo nos enseña que el sufrimiento es maestro y que quienes lo traen a nuestras vidas cumplen un rol que, aunque incómodo, es invaluable. Cuando hablamos de personas difíciles, tendemos a verlas como obstáculos, compañeros de trabajo conflictivos, familiares que nos critican constantemente, amistades que se vuelven tóxicas o incluso desconocidos que nos hieren con una palabra o un gesto.
En nuestra mente surge la idea de que todo sería más fácil si esas personas no existieran. Sin embargo, el budismo nos propone un cambio radical de perspectiva. Esas personas no son obstáculos, son maestros disfrazados, guías espirituales que nos ayudan a desarrollar virtudes que de otro modo permanecerían dormidas. Si pensamos con atención, descubrimos que la paciencia solo puede cultivarse cuando alguien la pone a prueba. No podemos decir que somos pacientes si nunca enfrentamos la impaciencia de otro. La compasión solo se expande cuando nos encontramos con alguien que sufre o que incluso nos hiere por estar atrapado en su propio dolor. La tolerancia se fortalece únicamente en contacto con la intolerancia. Es en ese espejo incómodo que aparecen frente a nosotros las oportunidades de crecimiento más grandes. El Buda decía que el enemigo es el maestro más grande, porque aquel que nos hiere nos obliga a mirar hacia adentro y descubrir qué parte de nosotros aún reacciona con apego, con ira o con orgullo. El enemigo nos muestra que todavía hay cadenas en nuestro corazón que deben romperse. Si alguien nos insulta y sentimos rabia, es porque en nosotros aún existe apego al ego, necesidad de reconocimiento o miedo al rechazo. Si nos sentimos menospreciados, es porque todavía damos poder a la opinión ajena. El que nos hace daño, entonces, se convierte en un maestro que nos revela con claridad dónde debemos trabajar. Imaginemos por un momento una vida sin conflictos, sin personas difíciles, sin oposición. Quizás al inicio parecería un paraíso, pero pronto nos daríamos cuenta de que sería un terreno estéril para el crecimiento espiritual. Seríamos como un músculo que nunca se ejercita y que por lo tanto permanece débil. El sufrimiento que otros nos generan, o más precisamente que surge en nuestra mente debido a ellos, es el gimnasio espiritual donde entrenamos la fortaleza interior. Cada discusión, cada rechazo, cada traición es una oportunidad para entrenar la mente en la dirección de la libertad. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento o aferrarnos a relaciones dañinas. El budismo no invita a tolerar abusos, ni a normalizar el dolor innecesario. Lo que enseña es que cuando inevitablemente aparezcan personas que nos hieran o situaciones difíciles, podemos transformarlas en el campo de nuestra práctica. No se trata de quedarnos atrapados en dinámicas tóxicas, sino de aprender lo que debemos aprender y soltar con sabiduría. La clave está en reconocer que lo que nos duele no es tanto la persona en sí, sino nuestra reacción condicionada ante lo que hace. Al mirar de esta forma, incluso aquellos que parecen nuestros enemigos se convierten en aliados espirituales. El compañero de trabajo que nos provoca cada día nos ofrece la oportunidad de cultivar paciencia y ecuanimidad. El familiar que insiste en criticarnos nos brinda la ocasión de observar nuestro apego a la aprobación. El amigo que nos traiciona nos muestra la impermanencia de los vínculos y nos invita a soltar el apego. Cada encuentro, por doloroso que sea, trae consigo una lección que de otro modo no podríamos aprender. Es cierto que muchas veces, al estar en medio del dolor, cuesta ver a la persona difícil como un maestro. La reacción inmediata es desear que desaparezca, culparla por nuestra infelicidad y cerrarnos en resentimiento. Pero cuando practicamos la atención plena, podemos detenernos y observar. Podemos preguntarnos, ¿qué está despertando en mí este encuentro? ¿Qué emoción surge? ¿Qué herida toca? Esa observación nos devuelve el poder, porque comprendemos que la verdadera batalla no está afuera, sino en nuestra mente. El otro es solo el detonante. La raíz del sufrimiento está en nosotros. En la tradición budista se cuentan historias de monjes que deliberadamente buscaban estar cerca de personas difíciles como parte de su entrenamiento espiritual. Sabían que en esos encuentros encontrarían los retos necesarios para purificar la mente. Un monje podía convivir con alguien iracundo y en lugar de odiarlo, lo veía como un regalo. Gracias a esa persona,
podía entrenarse en la paciencia y avanzar hacia la iluminación. Nosotros, en la vida moderna, no necesitamos ir a un monasterio para practicar esto. La vida misma nos pone delante cada día a nuestros maestros del sufrimiento, esperando que los reconozcamos. La enseñanza de los maestros difíciles también se conecta con la compasión. El budismo nos recuerda que quienes hieren a otros lo hacen porque ellos mismos están atrapados en el sufrimiento. Nadie que sea verdaderamente feliz y libre de aflicciones necesita hacer daño. Cuando alguien nos agrede, podemos elegir verlo no como un monstruo, sino como un ser que sufre y que expresa su dolor de manera torpe. Esa visión no justifica la acción, pero nos permite responder desde la compasión en lugar del odio. Transformamos así la relación en un acto de liberación mutua. Una práctica poderosa en este sentido es la meditación de amor benevolente, conocida como metta. En ella deseamos felicidad primero para nosotros mismos, luego para nuestros seres queridos, después para personas neutrales y finalmente para aquellos que nos resultan difíciles o incluso enemigos. Decir internamente que seas feliz, que estés libre de sufrimiento hacia alguien que nos lastimó es un acto de valentía espiritual. No lo hacemos porque el otro lo merezca según nuestro juicio, sino porque comprendemos que todos los seres desean lo mismo, liberarse del dolor y alcanzar la paz. Al cultivar esta práctica, poco a poco desarmamos el resentimiento y descubrimos que incluso el enemigo puede convertirse en un puente hacia la compasión universal. Otro aspecto esencial es entender que las personas difíciles nos ayudan a romper la ilusión del control. Queremos que todo en la vida sea cómodo, que todos nos traten bien, que todo funcione de acuerdo con nuestros deseos. Pero la realidad es impermanente, y el contacto con el sufrimiento nos recuerda que no controlamos el mundo. Esa lección, aunque dura, nos acerca a la verdad budista de la impermanencia y nos libera de expectativas irreales. Las personas difíciles nos despiertan de la ilusión de que la vida debería ser fácil y nos muestran que la verdadera paz surge no de cambiar a los demás, sino de soltar nuestra necesidad de que sean diferentes. Podemos pensar también en el karma. Las personas que nos causan sufrimiento pueden estar relacionadas con karmas pasados que debemos equilibrar. En otras vidas, quizás nosotros mismos fuimos fuente de dolor para ellos, y ahora la rueda del samsara nos devuelve la oportunidad de experimentar y purificar. El sufrimiento que llega a través de los demás no siempre es una injusticia, puede ser también una forma de saldar deudas y avanzar hacia la liberación. Esta visión no busca culpabilizarnos, sino darnos una perspectiva más amplia. Nada ocurre sin causa, y cada encuentro, incluso el más doloroso, tiene un propósito oculto en el entramado kármico. Algunas veces, el maestro del sufrimiento no es alguien cercano, sino un encuentro fugaz. Un desconocido que nos insulta en la calle, alguien que nos trata con desprecio en un comercio, un conductor que nos agrede en el tráfico. Son momentos breves, pero reveladores. Nos recuerdan que la práctica espiritual no se limita a la meditación en calma, sino que debe estar presente en cada instante de la vida cotidiana. El insulto inesperado puede ser el recordatorio perfecto de que todavía hay orgullo en nosotros. La indiferencia de un extraño puede mostrar cuán necesitados estamos de reconocimiento. El camino budista es, en última instancia, un camino de liberación, y para liberarnos debemos conocer nuestras cadenas. Los maestros del sufrimiento, esas personas difíciles que tanto nos incomodan, tienen la misión de mostrarnos las cadenas más ocultas. Sin ellos, quizás nunca descubriríamos dónde seguimos atrapados. Por eso, aunque resulte paradójico, deberíamos sentir gratitud hacia ellos. No gratitud por sus acciones dolorosas, sino por el papel que cumplen en nuestro despertar. Imagina por un momento cómo sería tu vida si en lugar de huir de las personas difíciles,
las vieras como oportunidades de crecimiento. Cada conflicto dejaría de ser un castigo y se convertiría en una práctica. Cada palabra dura sería un espejo que te ayuda a conocerte mejor. Cada herida sería una puerta hacia la compasión. Esta visión no elimina el dolor, pero lo transforma en algo fecundo. El sufrimiento ya no sería un muro, sino un maestro que te guía hacia la libertad. Cuando comprendemos esto, algo profundo cambia en nuestro corazón. De repente, el resentimiento pierde fuerza. La víctima que llevamos dentro se disuelve poco a poco y en su lugar surge un guerrero espiritual que sabe que cada batalla externa es en realidad una batalla interna. Ya no maldecimos a quienes nos hieren, los reconocemos como parte de nuestro camino. Y aunque sigamos poniendo límites sanos y alejándonos de lo dañino cuando es necesario, lo hacemos sin odio, con la claridad de que cada encuentro cumplió su función en nuestro despertar. El budismo nos recuerda que todo lo que llega, incluso las personas difíciles, es transitorio. Nada permanece para siempre. Los maestros del sufrimiento vienen y van, pero las lecciones que dejan en nuestra alma permanecen. Si aprendemos a ver más allá de la superficie, descubriremos que fueron piezas clave en nuestro crecimiento. Cada lágrima, cada decepción, cada conflicto, todo ello se convierte en un ladrillo en la construcción de nuestra sabiduría. Por eso, la próxima vez que alguien difícil aparezca en tu vida, respira hondo y recuerda, este ser es mi maestro. Su presencia me muestra algo que necesito trabajar. No es mi enemigo, es parte de mi camino hacia la liberación. Con esta actitud, el sufrimiento se convierte en compasión y la dificultad en sabiduría. Así, incluso los momentos más duros se transforman en pasos hacia la iluminación. Los vínculos de compasión y el propósito de las almas que se encuentran. Cuando el Buda habló de la interdependencia, no se limitó a explicar un principio abstracto de cómo las causas y condiciones generan los fenómenos. Lo que nos transmitió fue una verdad viva. Todo en el universo está conectado. Ningún ser existe en soledad absoluta. Cada vida se entrelaza con la de los demás como hilos en una red infinita. Esta red, llamada en la tradición budista Indra's Net, la red de Indra, representa un cosmos donde cada ser es como una joya que refleja la luz de todas las demás. Dentro de esta visión, las personas que llegan a nuestra vida no lo hacen de manera aislada ni azarosa, sino porque forman parte de esos vínculos de compasión que sostienen la existencia. Hablar de vínculos de compasión es hablar de encuentros que trascienden lo superficial. Son conexiones que, aunque a veces fugaces, nos dejan huellas profundas. Hay personas que llegan y nos brindan ternura sin esperar nada a cambio, que nos ofrecen un hombro en el momento exacto en que lo necesitamos, o que simplemente con una palabra amable cambian el rumbo de un día entero. Estas personas son recordatorios vivientes de que el universo conspira a través de la compasión para sostenernos en los momentos en que más lo requerimos. Desde la perspectiva budista, todos los seres poseen la naturaleza búdica, esa semilla de despertar que, aunque a menudo cubierta por capas de ignorancia y sufrimiento, brilla en lo más profundo. Los vínculos de compasión son manifestaciones de esa naturaleza. Cuando alguien llega a nuestra vida con un gesto de bondad, lo que realmente está ocurriendo es que esa semilla de Buda se está expresando, y al mismo tiempo ese encuentro nos invita a reconocer nuestra propia capacidad de compasión, despertando en nosotros la disposición a dar lo que hemos recibido. Hay historias conmovedoras en los textos budistas que ilustran este principio. Una de ellas relata cómo un monje, exhausto de tanto meditar en soledad, se sintió al borde de abandonar su práctica. Justo en ese instante apareció una anciana que le ofreció un cuenco de arroz con una sonrisa. Ese gesto simple, cargado de compasión, renovó su fe en el camino
y le permitió continuar hasta alcanzar la iluminación. El vínculo con esa mujer, aparentemente casual, fue en realidad un eslabón esencial en su despertar. Así funcionan los vínculos de compasión. Aparecen como pequeños milagros cotidianos que nos sostienen y nos recuerdan que no estamos solos. En nuestras vidas modernas, podemos reconocer esos vínculos en quienes nos escuchan sin juzgar, en quienes nos tienden la mano en medio de una crisis, o incluso en un desconocido que nos brinda un gesto de amabilidad en la calle. Lo más sorprendente es que estas conexiones muchas veces no se planean ni se buscan. Suceden como si una fuerza invisible las organizara. El budismo explicaría esto como la maduración de causas y condiciones. Las semillas de bondad que en algún momento plantamos retornan en forma de compasión que otros nos ofrecen. Estos encuentros no siempre se limitan a personas que llegan para darnos algo. También incluyen a aquellos a quienes nosotros estamos destinados a ofrecer compasión. Puede ser un amigo que atraviesa una pérdida, un compañero que sufre en silencio, o incluso un animal que encontramos abandonado en la calle. El hecho de cruzarnos con ellos no es casual. En esos momentos somos instrumentos de la compasión universal, canales a través de los cuales el amor benevolente se expresa. Al ayudar a otros, no solo les damos alivio, también despertamos nuestra propia naturaleza iluminada. El budismo nos recuerda que practicar la compasión no es una elección que hacemos solo cuando nos sentimos generosos, sino una expresión natural de nuestra verdadera esencia. En realidad, cuando alguien llega a nuestra vida y despierta nuestro impulso de cuidar, no estamos decidiendo ser compasivos. Estamos simplemente recordando lo que siempre fuimos, seres interconectados. Por eso, cada vínculo de compasión que surge en nuestra vida tiene un propósito profundo: reconectarnos con la verdad de que no estamos separados, de que la felicidad de uno está ligada a la felicidad de todos. Algunas veces, los vínculos de compasión se manifiestan en relaciones duraderas, como amistades o amores que nos acompañan durante años. Otras veces aparecen en encuentros fugaces, pero no menos significativos. Una mirada comprensiva en un momento de dolor puede tener más impacto que 1000 palabras. Una ayuda inesperada puede cambiar el rumbo de nuestra historia. Cada una de estas conexiones nos recuerda que, aunque la vida sea a veces dura y solitaria, siempre hay manos invisibles que se entrelazan para sostenernos. Pero los vínculos de compasión también tienen un lado desafiante. A veces implican sacrificio, paciencia y entrega. Cuidar de alguien enfermo, acompañar a un ser querido en su sufrimiento o incluso perdonar a quien nos hirió son expresiones de compasión que requieren fuerza interior. Estas experiencias, aunque difíciles, son profundamente transformadoras. Nos muestran que la compasión no es solo ternura y dulzura, también es valentía y firmeza. El Buda mismo mostró esta enseñanza al dedicar su vida entera a aliviar el sufrimiento de los demás, renunciando a su comodidad personal en favor del bien universal. El propósito último de estos vínculos es ayudarnos a despertar. Cada encuentro de compasión nos muestra un aspecto de la realidad: la interdependencia, la impermanencia, la naturaleza compartida del sufrimiento. Cuando alguien nos sostiene, entendemos que no somos autosuficientes. Cuando ayudamos a otro, descubrimos que nuestra felicidad no está separada de la suya. Cuando compartimos compasión en medio del dolor, comprendemos que incluso en la oscuridad existe la posibilidad de luz. Una práctica fundamental que surge de esta enseñanza es la de expandir los círculos de compasión. Al inicio, solemos sentir compasión solo hacia nuestros seres queridos. Luego, aprendemos a extenderla a personas neutrales y más adelante incluso hacia quienes consideramos difíciles. El budismo enseña que el ideal es llegar a sentir compasión por todos los seres, sin excepción.
Este es el propósito de los vínculos de compasión, entrenarnos poco a poco hasta que nuestra mente se abra en un amor universal e incondicional. Podemos observar cómo, en la vida cotidiana, las personas que llegan a nosotros nos entrenan en este proceso. Un amigo cercano despierta nuestra compasión de manera natural. Un desconocido necesitado amplía un poco más nuestro círculo. Y alguien que nos resulta difícil nos reta a llevar la compasión a niveles que trascienden las preferencias personales. Así, cada encuentro cumple un propósito pedagógico: expandir el corazón hasta que pueda abrazar al mundo entero. Lo hermoso de este proceso es que no tiene fin. Siempre habrá nuevas personas que lleguen, nuevas situaciones que nos inviten a ejercitar la compasión, nuevas oportunidades de despertar. El camino del Bodhisattva, aquel ser que se compromete a trabajar por la liberación de todos, se alimenta justamente de estos vínculos. Sin ellos no habría oportunidad de practicar, de amar, de servir. Cuando miramos atrás en nuestra vida, seguramente recordamos a aquellas personas cuya compasión nos marcó. Quizás un maestro que creyó en nosotros cuando dudábamos de nuestras capacidades, un amigo que nos sostuvo en una pérdida, o incluso un desconocido que nos mostró humanidad en un momento de vulnerabilidad. Ellos representan la prueba viviente de que los vínculos de compasión son reales y poderosos. Y cuando nosotros mismos hemos estado ahí para alguien, también hemos cumplido ese propósito para otro. En última instancia, estos vínculos no son meramente humanos. El budismo nos recuerda que la compasión es una cualidad universal que trasciende especies, culturas y tiempos. Animales, plantas, incluso fenómenos naturales pueden ser parte de estos lazos. El canto de un pájaro que nos trae calma en medio de la tristeza, la sombra de un árbol que nos protege del sol abrasador, la lluvia que refresca la tierra sedienta. Todo ello también puede ser visto como expresiones de la compasión universal que sostiene la vida. Así, comprender que las personas llegan a nuestra vida por vínculos de compasión nos transforma radicalmente. Dejamos de ver las relaciones como meros accidentes o conveniencias y empezamos a reconocer en cada encuentro un propósito profundo: recordarnos quiénes somos, despertarnos al amor universal y guiarnos hacia la iluminación. Cada ser que aparece, desde el amigo más cercano hasta el desconocido que cruza nuestra mirada por un instante, es parte de esa red infinita que nos sostiene y nos impulsa. Al abrirnos a esta visión, la vida se llena de significado. Ya no caminamos sintiéndonos solos, porque sabemos que formamos parte de una trama compasiva que nos envuelve en todo momento. Y al mismo tiempo, asumimos la responsabilidad de ser también un eslabón en esa red, de ofrecer a otros el mismo alivio y cuidado que hemos recibido. Esta es la verdadera revolución espiritual que propone el budismo: convertir cada vínculo en un acto de compasión consciente, hasta que el mundo entero sea visto como una familia interconectada. Los guías hacia la iluminación. Encuentros que transforman el destino. En la tradición budista se dice que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Esta frase encierra una sabiduría profunda acerca de la manera en que las personas llegan a nuestra vida en el momento exacto en que necesitamos dar un paso más en el camino del despertar. En lo largo de nuestra existencia, no solo nos cruzamos con personas que reflejan nuestro karma compartido, con espejos de nuestra mente, o con maestros del sufrimiento que nos enseñan paciencia y tolerancia. También llegan a nosotros guías, seres cuya presencia ilumina senderos ocultos y nos conduce hacia transformaciones que marcan un antes y un después en nuestro destino espiritual. Estos guías no siempre se presentan con la apariencia de un maestro tradicional, vestido con túnicas o con palabras solemnes. A veces llegan disfrazados de amigos, de desconocidos, de familiares,
de parejas e incluso de personas que solo nos acompañan un instante en la vida. Lo que los distingue no es la forma externa, sino el impacto profundo que producen en nuestro corazón y en nuestra visión de la existencia. El budismo reconoce que la iluminación no es un camino que recorremos en soledad absoluta. Aunque la práctica interna sea personal y cada ser deba realizar por sí mismo el esfuerzo de despertar, la vida nos envía señales, acompañantes y maestros que facilitan ese proceso. Se habla de los Kalyanamitra, los amigos espirituales, que son aquellos seres cuya sola presencia nos eleva, que nos inspiran a cultivar virtud y nos recuerdan que existe un propósito más allá del sufrimiento mundano. Encontrarnos con un Kalyanamitra es una bendición kármica de gran valor, pues significa que nuestras causas pasadas maduraron de manera tal que ahora recibimos apoyo directo en nuestro sendero. Estos guías hacia la iluminación no siempre se presentan de manera clara. A veces no saben que son nuestros maestros, ni nosotros reconocemos al principio el papel que juegan. Pero algo en su ser, en sus palabras o en sus acciones, siembra una semilla en nosotros que germina con el tiempo. Quizás alguien nos dice una frase sencilla que se queda grabada en la memoria y que, años después, nos salva de una decisión equivocada. Quizás un maestro nos enseña meditación y aunque al inicio no comprendemos del todo, esa práctica nos transforma lentamente hasta cambiar nuestra vida entera. O tal vez un extraño nos mira con una bondad tan genuina que despierta en nosotros la certeza de que existe una dimensión sagrada en cada ser humano. El budismo explica que cada uno de estos encuentros es fruto de condiciones kármicas muy específicas. Para que un guía aparezca en nuestra vida, debemos haber cultivado en el pasado la aspiración sincera de despertar, así como haber generado méritos que atraen esas oportunidades. Nadie recibe un maestro si no está preparado para escucharlo. Nadie cruza caminos con un guía si no hay en su interior una disposición, aunque sea oculta, de transformar la propia existencia. Por eso, reconocer a un guía es también reconocer que en nosotros mismos existe ya el anhelo de liberación. Los guías hacia la iluminación nos muestran caminos que a veces no queríamos ver. No siempre nos dicen lo que deseamos escuchar. A menudo nos confrontan con nuestras limitaciones y nos invitan a dar un salto que nos aterra. Pero ahí radica su grandeza. Nos empujan fuera de la comodidad y nos acercan a la verdad. Un verdadero guía no busca complacernos, busca despertarnos. Y el despertar, como el sol que rompe la noche, puede resultar deslumbrante y doloroso al principio, pero después ilumina todo. A lo largo de la historia del budismo encontramos incontables ejemplos de discípulos que encontraron guías transformadores. El propio Ananda, primo y asistente personal del Buda, fue testigo de cómo un encuentro podía cambiar el destino de una persona. Muchos hombres y mujeres que al inicio se acercaban al Buda con dudas, con sufrimiento o incluso con hostilidad, tras escuchar una enseñanza o recibir una mirada compasiva, se convertían en discípulos decididos a buscar la verdad. Esos instantes, aparentemente simples, se convertían en puntos de inflexión que transformaban completamente la dirección de sus vidas. En nuestra vida cotidiana, los guías pueden aparecer en formas muy diversas. Puede ser un maestro espiritual formal que nos enseña una práctica y nos orienta en momentos de confusión. Puede ser un amigo que, sin proponérselo, encarna valores de integridad y compasión que nos inspiran a mejorar. Puede ser un desconocido que comparte una historia de vida que resuena con la nuestra y nos motiva a cambiar. Incluso puede ser alguien que llega a través de un libro, una charla, un poema, un gesto silencioso. El guía no siempre está físicamente presente, pero la semilla de sabiduría que deja en nosotros es real y poderosa.
Lo que define a un guía hacia la iluminación no es la intención consciente de enseñar, sino el efecto que produce. Un guía nos transforma, nos muestra horizontes que no veíamos, nos conecta con una verdad más amplia. Y muchas veces solo comprendemos que alguien fue nuestro guía cuando miramos hacia atrás y reconocemos que gracias a ese encuentro ya no somos los mismos. El propósito de estos guías no es crear dependencia, sino llevarnos hacia nuestra propia autonomía espiritual. Un maestro auténtico en el budismo jamás busca que el discípulo se aferre a él, sino que señala el camino y luego invita a recorrerlo con responsabilidad propia. El Buda mismo lo dijo claramente: yo solo señalo el camino, pero cada uno debe caminarlo por sí mismo. Por eso, el guía no es el destino final, sino un faro que nos orienta en medio de la oscuridad. Otra enseñanza esencial es que no siempre reconocemos de inmediato al guía. A veces nos resistimos, lo rechazamos o lo cuestionamos. Es natural, porque lo que enseña puede incomodarnos. Pero si permanecemos atentos y abiertos, con el tiempo descubrimos que esa incomodidad era necesaria para crecer. Los guías muchas veces nos desestabilizan porque están derribando estructuras mentales que nos mantenían atrapados. Solo después entendemos que su llegada fue un regalo disfrazado de desafío. También es importante recordar que podemos ser guías en la vida de otros sin siquiera darnos cuenta. Una palabra amable, un acto de generosidad, una enseñanza transmitida en el momento justo, pueden cambiar la vida de alguien más. Así como recibimos guía, también estamos llamados a ofrecerla, y en esa reciprocidad se cumple la ley de interdependencia. Cada uno de nosotros es al mismo tiempo discípulo y maestro en diferentes momentos de la vida. Los encuentros con guías hacia la iluminación cumplen un propósito más grande que el bienestar inmediato. Nos conectan con nuestra verdadera naturaleza. Nos recuerdan que somos más que nuestras heridas, nuestros miedos y nuestros apegos. Nos muestran que existe en nosotros una chispa de sabiduría y compasión ilimitada, y nos animan a cultivarla hasta que ilumine toda nuestra vida. El destino se transforma cuando nos permitimos escuchar esa llamada y responder con apertura. Si reflexionamos con atención, podemos identificar en nuestra vida momentos que marcaron un antes y un después gracias a alguien. Tal vez un maestro escolar que nos inspiró a creer en nuestras capacidades, un amigo que nos salvó de un camino de autodestrucción, un guía espiritual que nos enseñó a meditar, o incluso un desconocido que nos dijo justo lo que necesitábamos escuchar. Cada uno de esos seres fue un guía hacia la iluminación, un catalizador de nuestra transformación. El budismo nos invita a vivir con gratitud hacia esos guías. Reconocerlos no significa idealizarlos ni ponerlos en un pedestal, sino valorar la oportunidad que representaron. También significa estar atentos, porque los guías siguen llegando a lo largo de toda la vida. Mientras más abrimos los ojos de la conciencia, más reconocemos que la vida misma está llena de guías disfrazados en múltiples formas. Finalmente, los guías hacia la iluminación nos muestran que no caminamos solos. Aunque el despertar sea un acto íntimo, siempre hay seres que aparecen para recordarnos la dirección. Estos encuentros transformadores son señales del universo, recordatorios de que el camino está vivo y de que siempre habrá manos, palabras o miradas que nos impulsen hacia adelante. Al abrirnos a ellos, permitimos que nuestro destino se transforme y en ese proceso también nos convertimos en guías para otros. En conclusión, las personas llegan a nuestra vida con múltiples propósitos, algunas para reflejar nuestro karma, otras para mostrarnos nuestras sombras, algunas más para sostenernos con compasión y otras, finalmente, para guiarnos hacia el despertar.
Estos guías son faros que aparecen en el momento justo, recordándonos que la iluminación no es un mito lejano, sino una posibilidad real que se construye en cada encuentro humano. Reconocerlos y honrarlos es también reconocer que la vida entera, con sus desafíos y sus milagros, es un camino hacia la verdad. A lo largo de este recorrido hemos explorado cómo el budismo revela el sentido profundo detrás de la llegada de las personas a nuestra vida. No existen encuentros casuales. Cada relación, cada cruce de miradas, cada vínculo cumple un propósito en nuestro desarrollo espiritual. Los lazos kármicos nos muestran las consecuencias de nuestras acciones pasadas. Los espejos de la mente reflejan nuestro interior. Los maestros del sufrimiento nos entrenan en la paciencia. Los vínculos de compasión nos recuerdan la interdependencia. Y los guías hacia la iluminación nos conducen a descubrir nuestra verdadera naturaleza. La vida, vista desde esta perspectiva, deja de ser una sucesión caótica de relaciones para convertirse en un sendero sagrado de aprendizaje. Cada persona que llega es un maestro, cada encuentro es una enseñanza, cada vínculo es una oportunidad de crecer en sabiduría y compasión. El budismo nos invita a mirar a los demás no como amenazas, ni como simples acompañantes, sino como expresiones vivas del camino hacia la liberación. Al comprender esto, aprendemos a vivir con gratitud. La gratitud no solo hacia quienes nos dan amor y apoyo, sino también hacia quienes nos desafían, hacia quienes nos hieren, hacia quienes despiertan en nosotros emociones intensas. Todos cumplen un rol en nuestro despertar. Todos forman parte de la red de interdependencia que sostiene la existencia. Que cada lector pueda llevar consigo esta visión, que ninguna persona llega a su vida por accidente, que cada encuentro es una oportunidad y que en el fondo todos somos guías y discípulos los unos de los otros. La iluminación no es un destino lejano, es el fruto de cada instante vivido con conciencia, compasión y apertura.